primera línea siempre han sido los nitroimidazoles, ¿no? Con eficaz actividad parasiticida. El metronidazol tiene un tratamiento prolongado de 5 días, a veces no se cumple a cabalidad, entre otras cosas por el riesgo de neuropatías que presenta, por los cambios en el sabor de los alimentos, por el sabor amargo, metálico que produce el paciente. Y no hay que olvidar, aunque estamos hablando de pacientes pediátricos, que estos medicamentos pues, generan reacción tipo de Ciprián por la inhibición de la dehidroesclerogenasa que produce, ¿no? Entonces, interacción con el alcohol, ¿no? La bebida alcohólica. Es más práctico, resulta más práctico de los 3 nitroimidazoles, entonces recurrir a timidazol o selnidazol, que se cuenta en dosis única y tienen una eficacia similar a la que tiene el metronidazol con un tiempo de tratamiento más corto. Por supuesto, el costo es un poquito mayor, sin embargo, el beneficio de cumplimiento justifica el uso de alguna de esas alternativas. Nitazoxanida es en realidad un antiparasitario de amplio espectro que tiene acciones sobre diferentes tipos de agentes, sea protozoarios, o sea vermes, o sea termitos, nematelmitos, es de amplio espectro en realidad. En este caso se considera un fármaco alternativo, más que de primera línea, que esté dentro de los primeros, y el uso es durante 3 días. Bastante eficaz. Se dice que la eficacia en general como antiparasitario puede ser superior a los otros fármacos. El costo también es más alto. Finalmente tenemos alternativas como furosolidona o albendazol, donde en furosolidona hay que recordar su acción como un antiséptico del tubo digestivo, no se absorbe en cantidades elevadas. A pesar de ello puede teñir de color oscuro la orina del paciente, eso hay que advertírselo cuando sea furosolidona. Tiene un efecto bactericida y parasiticida, y en el caso de la giardiasis, el tiempo de tratamiento, un poco el efecto adverso es lo que limita su administración. Vamos a recordarlo nuevamente un poco cuando hablemos de diarrea infecciosa aguda. Es también un alternativo, pero repito, al actuar de manera tópica sin absorberse en cantidades muy altas, puede ser beneficioso respecto a otros que tienen mayor biodisponibilidad. En cuanto al albendazol, solo para tener presente que este es un fármaco pues, que está muy dirigido a lo que es tenia o cisticerco, y que cuando coexisten las infecciones por giardia y las teniasis o la cisticercosis, el tiempo de tratamiento ahí, que es de 10-14 días, es más que suficiente para erradicar también a la giardia. Entonces, si está de por medio este tipo de agente, se está manejando por alguna otra razón como una cisticercosis albendazol, ya están cubiertos ambos géneros. En cuanto a lo que es ascariasis y oxuriasis, importante que en ambos casos todos los fármacos de primera línea son el albendazol o el mebendazol, ¿no? El caso del flubendazol no es habitual en nuestro medio. Sin embargo, considerando que en ascariasis el número de gusanos puede generar síntomas de obstrucción o pseudo-obstrucción intestinal, el flubendazol se dice que podría tener cierta utilidad en la medida en que la parálisis flácida que produce es más marcada que la que produce mebendazol o albendazol, ¿no? Entonces, por ahí aparentemente podría haber alguna diferencia, pero igual, al haber una parálisis, siempre y cuando el número no sea muy alto, una pseudoobstrucción intestinal podría aliviarse con estos medicamentos. Ahora, en los casos de oxuro, bueno, sabemos el test de Graham o la prueba de Paz, y otras cositas que ya se conocen bastante bien. Solo recordar que estos fármacos están considerados para los gestantes, no están contraindicados en la gestación, porque la oxuriasis es un problema que a veces afecta a toda la familia, no solo al niño, sino a todos sus familiares, y se aconseja que la terapia, que sabemos que es repetida, que se da una vez cada 10 o cada 15 días, se repite, ¿no? Se dan 2 dosis por lo menos, para garantizar la erradicación, y que además de las medidas pues, de higiene, de lo que corresponde un poco a las prendas de vestir, a la ropa de cama, se aconseja tratar también a los familiares, pero hay que tener cuidado con las gestantes, ¿no? Entonces eso en cuanto a estas parasitosis.
De neurocisticercosis, creo que nos han dicho con claridad que hay un manejo que es sintomático y un manejo que es etiológico, ¿no? Es conveniente manejar los términos, porque, no solo porque de aquí a 15 días tenemos otro test, ¿no? Sino porque es adecuado pues, entender que el sintomático puede controlar la cefalea, la hipertensión, las convulsiones, mientras que el etiológico, o sea, el del causal, está dirigido a lo que es las diferentes formas vesiculares, granulosas, en fin, depende de la fase del cisticerco, ¿no? Entonces aquí en esta imagen, como otras que han presentado, podemos ver los cisticercos viables. Muchas veces se puede ver el escoles, inclusive en las imágenes de la resonancia o la tomografía, y se hace pues la erradicación con el fármaco cisticida. Al ser un cuadro parenquimatoso, va a depender del número de lesiones, la severidad de la clínica que presente el paciente, ¿no? Y obviamente también de la región de la corteza para ver si fuera un cuadro convulsivo, que generalmente son parciales cuando es parenquimatoso, ¿no? Si será una crisis motora, si será un síntoma sensitivo, en fin, y eso lo volveremos a conversar mejor cuando hablemos de epilepsia. Y en el caso de la derecha tenemos pues lesiones calcificadas, típicamente inactivas, que no por ello no son sintomáticas, es decir, a pesar de la calcificación puede haber cefalea, puede haber convulsiones, puede haber a veces síndromes psiquiátricos, ¿no? Con trastornos por ahí delusivos, ¿no? Otras veces algunas manifestaciones de pares craneales, depende de la localización. Y en la parte inferior está lo que corresponde a las localizaciones subaracnoideas. A veces pueden ser varios cisticercos, a veces se agrupan, ya no es tan usual, pero se agrupan formando estructuras parecidas a las uvas, ¿no? Y se dice cisticercosis racemosa, que es un término que se encuentra a veces por ahí, donde si no hay compromiso importante, si no hay inflamación importante del aracnoides, entonces esto se maneja también con cisticidas. Pero cuando hay una aracnoiditis, entonces el cisticida no está aconsejado, no se debe administrar cisticidas en una cisticercosis subaracnoidea donde hay una inflamación importante de la membrana, donde hay expresiones de meningismo, porque eso va a agravar más el síndrome meningio y puede tener algunas consecuencias más nocivas también para el paciente. Entonces, esa es una contraindicación en el caso de la aracnoiditis. Por supuesto, si hay encefalitis, tampoco se pueden usar fármacos insecticidas. Hay que usar, obviamente, corticoides, dexametasona básicamente, ¿no? Para tratar de controlar el problema inflamatorio y evitar agravar la respuesta inflamatoria con el corticoide. Y tampoco, pero que si nos mencionaron, se puede usar, se debe usar cisticidas, no se deben usar cisticidas en la neurocisticercosis ocular, ¿no? Porque la muerte del cisticerco obviamente genera un daño que puede terminar en la visión del globo ocular o del nervio óptico. En los casos de los cisticercos más grandes, gigantes, que ocupan los ventrículos laterales, los ventrículos, en fin, lo que hay que hacer generalmente es un drenaje, ¿no? Un drenaje del ventrículo peritoneal, que ya es un procedimiento quirúrgico, ya no es un manejo medicamentoso, y se puede combinar dependiendo de si es una lesión única o son varias, el tratamiento cisticida, ¿no? Pero lo inicial es controlar la hidrocefalia, la hipertensión intracraniana, y eso requiere el drenaje ventrículo peritoneal generalmente. Hay exéresis, a veces se retiran, pero eso ya es una medida, digamos, un poco más extrema y requiere la evaluación del especialista, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos de los síndromes que pueden acompañar a la neurocisticercosis. Importante, vamos a hacer algunas puntualizaciones muy pequeñas, porque hemos escuchado también lo que nos han traído los compañeros. El anticonvulsivante de elección generalmente en la neurocisticercosis es la carbamazepina, por dos razones, porque la mayoría de las veces, si es un cuadro parenquimatoso, que tiene convulsiones, genera convulsiones parciales, ¿no? Y si son parciales, relacionadas con polarizaciones y reclutamiento neuronal, carbamazepina va muy bien, a pesar de que es antigua, es un fármaco tan bueno como algunos más modernos, como la gabapentina, como la nifedipina, en términos de eficacia. Puede haber una crisis parcial secundariamente generalizada, sigue siendo carbamazepina el fármaco de primera línea, pero cuando son generalizadas desde el principio, entonces el ácido valproico o valproato es el fármaco de primera línea. Es tan bueno como levetiracetam o topiramato u otros fármacos más modernos en el control
control de la crisis generalizada. Entonces, a pesar de ser un poco antiguos, viejos, decimos a veces, la eficacia es bastante buena de estos anticonvulsivantes para estos problemas de epilepsia. ¿Qué sucede con carbamazepina, sin embargo? Que es un inductor enzimático. Entonces va a reducirnos las concentraciones de los otros medicamentos. Está descrito que puede reducir las concentraciones de la dexametasona y también las concentraciones del albendazol, ¿no? Probablemente también un poco del praziquantel. Entonces ese es el problema un poco con la carbamazepina, que hay que tenerlo de todas maneras presente, ¿no? Mientras que el ácido valproico es más bien un inhibidor enzimático, pero no se ha descrito una interacción significativa con los otros medicamentos. En cuanto a la cefalea, rescatar el hecho de que se parece un poquito a la migraña en la medida en que aumenta con los esfuerzos, ¿no? La actividad física aumenta un poco la intensidad de la cefalea y que no cede a veces con la analgesia común. Los AINES comunes no remiten con facilidad este tipo de cefalea. Por supuesto, si se acompañan náuseas y vómitos, ya nos está hablando de una hipertensión intracraneana, ¿no? Con edema papila, por en fin. Entonces, esta cefalea hay que manejarla con analgésicos, pero no siempre vamos a encontrar la mejor respuesta, ¿no? Entonces, a veces se recurre circunstancialmente a un opioide, aunque habitualmente metamizol por ahí tiende a ser un fármaco suficiente para controlar en la mayor proporción la cefalea, ¿ya? No siempre responde, pero hay que hacer el manejo, Bueno, y luego vienen otras manifestaciones clínicas, ¿no? Ahí están los cuadros psiquiátricos, los cuadros meningios, que se presentan con aracnoiditis, y hemos dicho que acá no usemos pesticidas, ¿no? Los compromisos de pares craneales, lo que tiene que ver con encefalitis, está contraindicado definitivamente también el cisticida, y los cuadros medulares que pueden ver con parejas ahí, que son un poco más raros. El cuadro clínico es lo que primero hay que manejar. Como bien dijo una de sus compañeras que presentó los niveles de atención, en realidad el paciente viene con la cefalea, viene con convulsiones, con los náuseas y vómitos, y hay que hacer un manejo sintomático, puede ser un problema. Y luego hay que explorar para ver un dato por ahí epidemiológico, venir de alguna región de la sierra, haber consumido carne de cerdo, etc. El Western blot, que no figura acá, pero está en otras diapositivas, y las pruebas de neuroimagen. En realidad la neuroimagen es lo determinante, porque el Western blot puede ser positivo y el cisticerco está en el músculo, ¿no? Eso sabemos, el cisticerco no está en el cerebro, sale el Western blot positivo, el cisticerco está en el músculo esquelético. O puede tener una teniasis, ¿no? Si tiene una teniasis, el ATAC no va a mostrar nada, ¿no? Pero la tenia está en el intestino, ¿no? Entonces la neuroimagen es generalmente lo que va no solo a confirmarnos el diagnóstico, sino que nos va a dar una idea de la viabilidad del problema, si es un quiste viable, si está en proceso de generación aparente, o si está, como mostrado por acá la figura, ya calcificado, inactivo, y hay que manejar solo la sintomatología. Entonces, el tratamiento en general se considera que debe ser bajo hospitalización, independientemente del nivel de atención, que lo presentó claramente su compañera. El manejo médico debe ser hospitalario, debido a que la cisticercosis viable, sobre todo, ¿no? Va a generar respuestas de agravamiento o de aparición de nueva sintomatología cuando se aplique el cisticida, ¿no? La respuesta inflamatoria siempre va a producir ese problema. Ciertamente se puede administrar, nos han dicho con claridad, sobre todo en los cuadros aracnoideos, el corticoide antes de empezar el cisticida y mantenerlo durante la terapia asociado al cisticida, a la dexametasona o al corticoide que pongamos, y a veces hasta prolongarlo un poco más, dependiendo de cuál sea el nivel de respuesta del paciente. Pero igual, ¿no? Es mejor hacer una monitorización inicial, por lo menos, bajo hospitalización, y luego ya, si el paciente responde bien, si no hay mayores complicaciones, puede ya tener un manejo final ambulatorio, ¿no? Pero en general la idea es hospitalizar. Obviamente, si va a haber una derivación ventrículo-peritoneal, pues eso es hospitalario, los procedimientos son hospitalarios. Esta figura que nos muestra la posibilidad de la localización en diferentes áreas corticales, y de acuerdo a eso la expresión de convulsiones parciales. Se pueden volver crónicas, entonces ya son epilépticas,
epilepsia, ¿no? Las convulsiones repetidas son epilepsia. La conveniencia de un electroencefalograma que puede a veces discriminar ya de manera más fina, esto generalmente lo pide el especialista, lo que es alguna mioclonía, algún tipo de convulsión un poco atípica, ¿no? Y el resto ya está claro que la calcificación se maneja diferente del quiste vial. En los cuadros de quistes grandes que ocupan los ventrículos o que pueden a veces ubicarse en el parénquima, aunque un poco más raro, entonces donde los procedimientos quirúrgicos son los de primera línea y dependiendo de la viabilidad y el número de las formas pueden ser complementados por la terapia con el corticoide más el cisticida. Lo más habitual son los cuadros parenquimatosos, ¿no? No es que no sea posible los cuadros cisternales, digamos, pero los parenquimatosos tienden a ser un poco lo más habitual. Entonces esta referencia está tomada de la norma que tenemos en el país, una de las normas, una de las referencias que tenemos, y hablamos de los procedimientos, entonces vamos a ir solo a lo que está establecido también en algunas referencias internacionales, es decir, si se detecta que hay no más de 2 quistes vivos, la monoterapia debe hacerse con albendazol, ¿no? Es el fármaco que ha demostrado ser eficaz, no mucho más que praziquantel. En realidad hay estudios que dicen que praziquantel puede ser tanto como albendazol, la diferencia puede no ser significativa. Sin embargo, algunos sugieren, pues, ¿no? Base estudios de que ligeramente está por encima de praziquantel, entonces albendazol. La disponibilidad, el costo es accesible, tenemos albendazol, entonces con eso se inicia el tratamiento. El sulfoxio albendazol es el metabolito que genera los efectos cisticidas. Importante que este albendazol, ya dijimos, puede reducirse con la carbamazepina, pero puede aumentar un poco con el corticoide. Una cosa curiosa, el corticoide no lo reduce, podría aumentarlo o no tener mayor efecto sobre el albendazol. Eso es una interacción relevante. Y cuando hay más de 2 quistes, ¿no? De 3 a más, entonces se considera la sinergia del albendazol con el praziquantel. Debería ser una sinergia de potenciación, porque unos actúan en fumarato reductase, otros actúan aumentando el calcio, que tienen fenómenos espásticos, por ahí no son mecanismos exactamente iguales, entonces podría haber una sinergia de potencia. Sin embargo, es casi una sinergia de suma, porque el corticoide disminuye el praziquantel, el sulfoxio de albendazol disminuye el praziquantel, la carbamazepina, si está recibiéndolo, o la fenitoína, disminuye el praziquantel, ¿no? Un poco el albendazol, pero los 3 terminan reduciendo un poco el praziquantel y disminuyendo su eficacia. Sin embargo, queda praziquantel suficiente como para sinergizar un poco la acción del albendazol y se considera que ese debería ser el tratamiento cuando hay más de 2 quistes parenquimatosos. En el cuadro subaracnoideo, siempre diferenciar los cuadros racemosos de los aracnoidíticos, ¿no? Los cuadros de hipertensión, obviamente, de drenaje, seguido luego de la terapia antiinflamatoria y cisticida, ya se lo mencionaron. Cuando no hay hipertensión, entonces ya queda a criterio un poco el incorporar una válvula de drenaje. En la parte inferior, entonces, está un poco clarificado ya los términos del manejo, ¿no? Porque habla de tratamiento, no de cosa. Entonces, en los cuadros parenquimatosos está el manejo sintomático más el cisticida, ¿no? Excepcionalmente, cuando hay quistes gigantes, será una decisión quirúrgica. En los cuadros subaracnoideos hay que diferenciar la ocupación de los espacios por los cisticercos y la aracnoiditis. En la aracnoiditis no deben usarse cisticidas, ¿no? Se hace un manejo sintomático hasta que obviamente se dan esteroides, ¿no? Hay que darlos, hay que reducir la aracnoiditis y luego ya se puede valorar, una vez controlado el problema, el uso del cisticida, pero cuando está activo el problema no. En cambio, cuando no hay aracnoiditis, simplemente está ocupado el espacio por los cisticercos. Si hay hipertensión, habrá que hacer la reducción de la presión en el espacio correspondiente, se usa el cisticida, porque muchas veces son varios agentes los que están ahí, y no un tratamiento quirúrgico, porque son múltiples muchas veces los agentes, ¿no?, que producen el problema. Y en el cuadro intraventricular, entonces, la derivación ventrículo-peritoneal, el cisticida y a veces un procedimiento de extracción neuroendoscópica.
En cuanto a la malaria, ¿no? Hay que recordar los tres sitios o momentos, digamos, del ciclo biológico de Plasmodium donde actúan los fármacos, ¿no? A nivel de los esporozoitos que se encuentran dentro del eritrocito, o sea, los fármacos que se llaman esquizonticidas hemáticos. Básicamente acá están las aminoquinolinas, tres clásicas actúan a este nivel. ¿Cuáles son? La quinina, la cloroquina y la mefloquina. Es lo que tenemos nosotros además para utilizar. Los que actúan como gametocidas o gametocitocidas, donde está el artesonato, ¿no? Que además es un excelente esquizonticida, no es una aminoquinolina, pero también actúa acá, y esta también la primaquina. Y finalmente, a nivel hepático, todos recordaremos que el esquizonticida tisular, que se incorpora tanto contra Plasmodium vivax como contra Plasmodium falciparum, es justamente la primaquina. Es el único que actúa bien a este nivel y entonces por eso se considera dentro de los esquemas de tratamiento. Esta figura, que tiene más connotaciones clínicas, solo para darle relevancia a este aspecto, ¿no? La parasitemia en Plasmodium vivax es alta sin llegar a ser severa, mientras que Plasmodium falciparum es muy intensa, ¿no? 2 millones por microlitro puede alcanzar la parasitemia por Plasmodium falciparum. De modo que esto tiene dos consecuencias importantes. Primero, de que al haber menos formas, generalmente más difícil que aparezca la resistencia, mientras que al haber cantidades tan grandes de parásitos, dentro de esto siempre va a haber alguno que tenga más facilidad para mutar o ya venir con resistencia, y la resistencia entonces el tratamiento puede ser un poco mayor. Y segundo, que obviamente este cuadro es más grave. No quiere decir, que no puede haber una malaria vivax severa. Sí puede haber malaria por Plasmodium vivax severa, pero es más probable que falciparum produzca un cuadro severo, ¿no? Que inclusive necesita, como es tan alto este número, exsanguinotransfusión. Hay falla multiorgánica, pareció un shock séptico por Plasmodium falciparum, ¿no? Entonces está más relacionado un poco con esta parasitemia tan elevada. Y la resistencia y la eliminación es un poco más difícil. Esta figura es más propia pues de la farmacología básica. Sin embargo, nos ayuda a recordar brevemente que la acción mitocondrial en la cadena de transporte de electrones es lo que justificaría la actividad de la primaquina. Esto que es típico, se acordarán ustedes, las aminoquinolinas o derivados de quinolina, como dice acá, que se caracterizan fundamentalmente por evitar que el grupo hemo se convierta en hemozoína, ¿no? Y este grupo hemo genera radicales libres que son tóxicos pues para el plasmodium, es el mecanismo de acción de cloroquina, quinina, mefloquina. Después los derivados de artemisina tienen varios mecanismos, ¿no? Se habla de generación de radicales libres, se habla también de un mecanismo parecido de la primaquina, de alterar los transportes de electrones o las cadenas de transporte de electrones, y finalmente también se considera que puede evitar que el grupo hemo sea detoxificado de hemozoína, y eso hace que sea eficaz por varios mecanismos de acción los derivados de la artemisina. Acá está mal escrito, no es artemisina. Los derivados de artemisina son básicamente dos: artemecer y artesunar, ¿no? Hidroartemisina es un poco menos, artemeter y artesunato, que es lo que tenemos. En algunos sitios del país, en la costa norte, Piura, Tumbes, se usa todavía algunos servicios de salud, la combinación sulfadoxina-pirimetamina, que ya sabemos cómo actúa en la síntesis del ácido fólico, pero se ha encontrado que la eficacia es inferior a los esquemas habituales, y por eso ya la norma técnica no los incluye como fármacos de elección para el tratamiento de malaria vivax en el país, pero algunos sitios todavía utilizan sulfadoxina-pirimetamina. Lo que habíamos dicho un poco, cloroquina, quinina, mefloquina, la misma sulfa por la pirimetamina son esquizonticidas hemáticos. El artesunato es gametocida y es excelente esquizonticida hemático, y la primaquina, el gametocida y esquizonticida tisular, fundamental este papel de esquizonticida tisular para actuar a nivel hepático. Estos números obviamente no les vamos a preguntar de aquí en 15 días que tenemos el nuevo test, es una maldata que es lo que se memoriza en esto, que además no tiene mucho sentido, pero sí queremos recordar tres características de estos medicamentos, sobre todo de estos dos, cloroquina y mefloquina, y que nos explican por qué los esquemas de tratamiento se utilizan pocos días, ¿no? Cloroquina sea 3 días, ¿no? Mefloquina, ¿no? Los tratamientos cortos.
¿Por qué se usan por poco tiempo? No se necesita mucho tiempo de tratamiento. Estos medicamentos tienen una vida media muy larga. Fíjense la vida media de eliminación de cloroquina, 29 horas, más de 10 días de vida media de eliminación, más de 10 días para que la concentración en plasma, digamos que es 400, baje a 200. O sea, está un montón de tiempo en la sangre el medicamento, permaneciendo ahí y se elimina con lentitud. Entonces no hay que darle mucho tiempo porque su vida media es muy larga. ¿Y a qué se debe esta vida media muy larga? A un enorme volumen de distribución. El volumen de distribución en litros por kilo, fíjense, de cloroquina, es hasta 262 litros por kilo. Este es volumen aparente de distribución. Así no nos guste, tenemos que recordar algunas cositas de farmacocinética que vimos con varios de ellos hace un tiempo. ¿Qué es el volumen aparente de distribución? Es un volumen teórico en litros que necesitaríamos, en litros por cada kilo de peso corporal, en litros que necesitaríamos para que la concentración que tiene el medicamento en la sangre sea la misma en todos los tejidos. O sea, si en la sangre hay 283 nanogramos, no son mili ni micro, son nanogramos. Si en la sangre hay 280 nanogramos, para que haya en todos los tejidos la misma concentración, necesitaríamos 262 litros por cada kilo de peso que tenemos en nuestro cuerpo. Ese es el volumen aparente de distribución, y por eso se llama aparente. ¿Y qué significa, en otras palabras más simples? Significa que el medicamento casi desaparece de la sangre, por eso está en nanogramos, y se acumula en los tejidos. Y al acumularse en los tejidos, y la pregunta vendría, bueno, o sea, ¿se van los tejidos? Sí. Y entonces, ¿cómo actúa sobre el eritrocito? Yo quiero que lo mate el plasmódio, está en los tejidos, está en el eritrocito. ¿Qué hace yéndose a los tejidos? Bueno, al irse a los tejidos y amontonarse tanto en los tejidos, comienza a redistribuirse, a salir. Todos los días sale un poquito, todos los días sale un poquito. Y eso hace que la vida media sea muy larga. Entonces, si bien el medicamento se acumula un montón a los tejidos, constantemente está saliendo y todos los días está actuando sobre el eritrocito, matando al plasmódio. ¿Por cuánto tiempo? Más de 20 días, porque la vida media es de poco más de 10 días. Entonces, no tenemos que darle 15, 10, 12 días, con pocos días de tratamiento, el efecto va a ser prolongado. Y miren, la mefloquina ya se va al otro extremo, Es un poco lenta, digamos, en el sentido de que sus concentraciones no son muy altas, pero se mantienen por tiempo largo, En ese sentido se considera una droga un poco lenta. Pero igual, se miden nanogramos sus concentraciones, tiene una vida media de eliminación en días, 19 días para que su concentración sérica baje a la mitad. Y su volumen de distribución enorme, parecido a algunos antiarrítmicos, 1460 litros por kilo. Entonces, muy grande su volumen de distribución. Entonces, eso recuerden, por favor, respecto a estos dos medicamentos. Primaquina tiene características más normales, digamos, Su concentración, si bien está en nanogramos, su vida media solo es de 8 horas, su volumen de distribución solo de 2, pongamos unos 5 promedio litros por kilo, entonces es mucho menor que lo que tiene mefloquina o cloroquina, Entonces el efecto además que queremos es a nivel hepático, no tanto a nivel hemático. Y en cuanto se refiere al artesunato, también tiene características más normales, nanogramos siempre su concentración, eliminación en 9 minutos a 25 minutos, se elimina rápido, volumen de distribución chiquito, 0,24 litros por kilo, pero es muy potente, muy eficaz, entonces penetra mucho hacia el plasmodium y tiene una elevada actividad, entonces no necesita actuar mucho tiempo, altamente eficaz y acción rápida, y se puede usar por diferentes vías, intravenoso, intramuscular, rectal, oral, por diferentes vías de administración. Es una ventaja también que tiene el artesunate, el metabolito extendido artesunate. Cuando se trataba Plasmodium falciparum con mefloquina sola, es un poco lenta, dijimos, subía su concentración y luego permanecía mucho tiempo en la sangre, sí, pero ¿qué sucedía? Como hay muchos millones de falciparum, o varios millones de falciparum, se erradicaba la mayoría, pero los que quedaban, que todavía era un número significativo, terminaban siendo resistentes. Si la parasitemia no era tan alta, sí la mefloquina podía barrer al falciparum.
La artemisina, en cambio, de acción rápida, muy eficaz. La parasitemia de varios millones la bajaba casi a cero, pero era un casi, ¿no? Y podía de todas maneras haber resistencia. Entonces nuestro esquema de tratamiento para falciparum combina obviamente a uno más lento como la mefloquina con un potente, eficaz y rápido como el artesunato. Combinados los dos, así sean varios millones la parasitemia, generalmente desaparece, se cura el paludismo falciparum, ¿no? Eso no quiere decir que no haya resistencia, hay algunos resistentes a esta terapia y ya vamos a ver que es con clinda y con quinina que hay que tratar. Algunas características de seguridad, por ejemplo, hidroxicloroquina se ha usado mucho durante la pandemia del COVID, ¿no? Mucha gente que se automedicaba, hasta Donald Trump, ¿no? Hasta el presidente de Estados Unidos, creo que usó cloroquina, se automedicaba, lo recomendaba, ¿no? Bueno, en fin, está contraindicado en los epilépticos y hay casos de muerte súbita por sobredosis de cloroquina, toxicidad cardíaca. Entonces hay que tener cuidado con la cloroquina, ¿ya? No hay que abusar de ella, de la dosis sobre todo, ¿no? Después sulfauxina, pirimetamina, ya casi no se usa, pero no hay que olvidar que no se da en las gestantes, como inhibe el ácido fólico, ya saben que espina bífida, problemas ahí del tubo neural, casi siempre son problemas para las sulfas en las gestantes, ¿no? Después quinina, más que nada, problema del sistema nervioso central. Y espero que no se olviden de que acá en 15 días tenemos otro test más. Mefloquina es conocida como la psiquiátrica. La psiquiátrica en la seguridad. ¿Por qué la psiquiátrica? Porque los efectos adversos son insomnio, pesadillas, alucinaciones y ansiedad. Y está contraindicado en los que tienen algún problema justamente psiquiátrico. No se usa en los que tienen depresión, en los que tienen algún tipo de psicosis, ni en los que tienen trastornos de ansiedad. O sea, los trastornos psiquiátricos, de ansiedad, psicosis y depresión, ¿no? Ahí no está contraindicado. Ese es un problema un poco con la mefloquina. Entonces hay que descartar estos problemas para hacer el manejo, ¿no? En niños es un poco más difícil que tengan otros trastornos, casi siempre depresión, ansiedad, esquizofrenia son psicosis, son de pacientes adultos, pero no está de más descartar estos problemas. El artesunato tiene problemas de intolerancia digestiva. Estos problemas de acá, que es contraindicación, son para la mefloquina, que lo han puesto acá junto. El artesunato básicamente es solo intolerancia digestiva, no hay muchos problemas más serios. Y la primaquina, sin olvidarse de que puede producir anemia hemolítica. Los pacientes que tienen deficiencia de esta enzima, ¿cómo se lee esto? Ayuden. G6PD, ¿qué significa? 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no es cierto? La enzima de los eritrocitos que ayudan a atravesar radicales libres, ¿sí? Entonces, esta enzima puede estar deficiente, ¿no? Las personas que comen habas también pueden desencadenar hemólisis cuando tienen deficiente esta enzima. Fabismo se llama eso, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, en todo caso, si está deficiente este problema, esta enzima, la primaquina puede causar anemia hemolítica. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del tratamiento combinado? Que se protege la droga de acción lenta. El artesunato protege, por ejemplo, la mefloquina. Los dos son buenos, pero hay uno siempre que es más lento, el otro más rápido y eficaz. Entonces, por ahí uno se protege. Como hay efecto gametocida, entonces se evita la transmisión malárica. Primaquina gametocida, artesunato gametocida. Hay menos resistencia emergente, ¿no? O sea, menos posibilidades de bajar esa resistencia, de que estas cepas resistentes se dispersen, se contagien en otras personas. Y costo, eficacia, es adecuado dar un tratamiento combinado. Debe tratarse a la gestante, no lo vamos a discutir eso en este momento, pero se sabe que es nocivo para el producto, la malaria, en particular para el modo falciparum, ¿no? Es más dañino que el Vivax, ¿no? Estamos hablando, como notan ustedes, pues, básicamente de Vivax y falciparum, porque nos han demostrado claramente que son los más frecuentes. No quiere decir que no haya ovale, ¿no? ¿Cuál es el otro? Vivax, ovale, malarial, ¿no? Pero es más raro, ¿no? Lo frecuente es que haya Vivax y falciparum dentro. Entonces, esos son los que nos deben preocupar más. Y aquí vemos, como decíamos, cloroquina 3 días, ¿no? La primaquina se da más tiempo aquí, en Vivax, pero cloroquina 3 días. Con 3 días de administración, pues esto va a tener una duración hasta que desaparezca del cuerpo de más de 20 días. ¿Por qué tanto? Porque se acumula pues en los tejidos, dijimos, y va saliendo lentamente. Entonces no hay que darle mucho tiempo para que sea eficaz. Primaquina sí necesita un poco más de tiempo de tratamiento. Y en Plasmodium falciparum, terapia triple, ¿en qué coinciden los dos esquemas? ¿En qué coinciden los dos esquemas? En la primaquina. Los dos coinciden en la primaquina, ¿no? Con cloroquina
y este con artesunato mefloquina, pero tienen en común la primaquina, ¿no? Una dosis nomás, ¿no? Una dosis suficiente, porque no hay tanta importancia acá del ciclo hepático, pero igual es necesario coadyuvar con primaquina. Y la combinación de artesunato mefloquina, miren, 2 días nomás de mefloquina, menos inclusive que cloroquina. ¿Por qué? Porque este tiene un volumen de distribución más grande todavía, ¿no? Y artesunato sí 3 días, porque es potente, ¿no? Barre, pero hay que dar un poquito más de tiempo, inclusive porque su vida media es más corta, el efecto va a ser un poco menos duradero. Esto es lo mismo que lo anterior, solamente que como saben ustedes por la norma, está aquí para ver cómo se da por grupos etarios o por peso, pero es lo mismo. Y cuando hay, en Loreto, hay falciparum resistente, artesunato y mefloquina, entonces ya se incorpora quinina, clindamicina. Este esquema con quinina, clinda, ¿no? Ahí está quinina, clinda, que solamente por la mañana se asocia a primaquina, ¿no? El día 3 se considera así, el resto son 7 días de tratamiento. Después nos han dicho que con grados de recomendación fuerte y altos niveles de evidencia, pues debe incorporarse al tratamiento del falciparum el artesunato, tiene que incorporarse. En nuestro país es artesunato con mefloquina, pero hay que incorporarlo porque ha significado una mejora en la eficacia significativa. Y aquí sí interesante el aporte que hizo su compañero, porque la dosis considerada de artesunato era de 2,5 para los niños menores de 25 kilos. Pero interesante el aporte, nos ha dicho que debería ser 3, recordamos que lo mencionó, tenemos su referencia, veremos que eso se consolide, porque a veces está en algún sitio, pero en otro a veces se contradice, habrá que ver si se consolida o no. Sucede capaz como con isoniazida, ¿no? Isoniazida, rifampicina, piracinamida, se dan dosis más altas en los niños que en los adultos, ¿no? Porque lo metabolizan y lo eliminan más rápido, ¿no? Igual puede estar sucediendo con artesunato, puede ser, así nos ha mencionado uno de sus compañeros, y ha sugerido que sea 3, lo habitual es 2 miligramos por kilo de peso para los menores de 25 kilos, hablando de niños, ¿no? Bueno, estos son las características de una malaria severa, ¿no? Es una falla multiorgánica, que a veces ustedes lo ven desde el punto de vista de hallazgos clínicos y datos de laboratorio. Sí, curioso de que aquí, según la cifra en milimoles por litro, se equivaldría a 40 como límite de hipoglicemia, es una referencia en New England, mientras que aquí, esto de nuestra norma técnica, la hipoglicemia es menos de 60. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Esperamos a que baje de 60 hasta que llegue a 40. Bueno, ¿qué sucede? Que con 40 ya estamos en una hipoglicemia franca en realidad, ¿no? Con clínica indudable, el riesgo de convulsión inclusive. Con menos de 60 es hipoglicemia, pero puede todavía no haber manifestación clínica aparente. Entonces, ya es un poco una cuestión de criterio, ¿no? Porque, repito, esto dice nuestra norma técnica y esto ha tomado una referencia americana, ¿no? Entonces, es una cuestión de ponerlo en contexto en todo caso, ¿no? Y las mismas manifestaciones de diferente tipo que corresponden a criterios de gravedad. Entonces, nos interesa recordar de la norma también que para el falciparum el tratamiento es con un derivado de artemisina, artesunato normalmente, por vía endovenosa. Acá está la dosis, 2.4 miligramos por kilo al ingreso a las 12 horas y a las 24 horas. Es un tratamiento, si quieren ustedes, acelerado dentro del primer día. Acá el tratamiento es en 3 días, ¿no? Acá está, ¿no? Primer día, segundo día, tercer día. No, puede ser por vía oral, no hay urgencia, pero aquí la cosa es diferente, ¿no? Aquí es un tratamiento de las 3 dosis dentro del primer día, ¿no? Al ingreso, primera dosis. A las 12 horas, segunda dosis. Cumplió las 24 horas, la tercera dosis, ¿no? Se redujo el tiempo de tratamiento, es decir, entre comillas, se saturó al paciente, ¿no? Se llegó al estado de equilibrio, si quieren, se saturó de artesunato dentro de las primeras 24 horas, ¿no? Y luego hay que evaluar la tolerancia oral para ver si se puede pasar a vía oral o se va a mantener por vía parenteral. Puede que el paciente tenga trastorno de conciencia, ¿no? Y se puede usar vía intramuscular, puede usarse inclusive vía rectal, por eso dijimos también que recuerden eso, ¿no? Pero la idea es, si no se puede, pues mantener endovenoso por lo menos el medicamento y ir cambiándolo según necesidad, ¿no? Hasta los 7 días de tratamiento. Ahora, otro aspecto importante, que está acá con negrita, de la misma referencia, es que se considere dextrosa como líquido de dilución. Normalmente los fármacos se diluyen en cloruro, ¿no? Pero para el caso del artesunato, la dextrosa es diluyente para que no haya precipitación, para que no sea incompatible.
es una cuestión de enfermería, pero eso hay que acordarse, ¿no? Porque en el 01 está solo, muchas veces no hay una enfermera para que le digas, haz esto, ¿no? Y el técnico a veces hace lo que tú le dices simplemente, ¿no? Responde casi automáticamente, entonces esto hay que tenerlo presente porque puede ser conveniente recordar. Después en el VIVAX se justifica porque hay más componente hepático, digamos, dentro del ciclo biológico del VIVAX, ¿no? Más prolongado el ciclo hepático, que se agregue el primaquino. Después igual es artesunato con clínico, ¿no? Artesunato con clínico. Y aquí, ya a manera de referencia, tenemos algunas ideas generales que nos pueden servir también para la resolución de los casos clínicos, ¿no? Cuando resolvemos casos clínicos y tenemos trastorno de conciencia, para mantener la vía permeable implica una posición, ¿no? Implica que esté semisentado, capaz, ¿no? Que pueda ventilar apropiadamente, que le coloque un tubo de mayo si no está funcionando, en fin, que haga mi control de funciones, mi balance, carecomeglasgo, en fin, lo que necesite. A propósito, entiendo de que hay algún reclamo respecto al momento en que el doctor Cristian, ¿qué están haciendo? Celso Cristian, pero bueno, su apellido, Cristian, yo digo Cristian, pero Celso, entrega las notas. A ver, se le explicó a él que la dinámica práctica, y así lo hago yo los días lunes, y así lo he hecho el ciclo pasado, no puedo estar ahora con todos los grupos, porque estoy recuperando algunos chicos que jalaron del ciclo pasado y que ya se van al internado, entonces por eso no puedo estar pues con todos los grupos, ¿no? Y estaba apoyando en Nilsson y Cristian. Se les dijo a ambos que la entrega de notas el mismo día. O sea, el lunes hacemos la discusión y terminando la discusión, así está inclusive en lo que se